Continuamos en las tardes de María de Lirio por T5 Satelital para todo el país. Un saludo enorme para toda la gente que nos está mirando. Recibí unos mensajes muy cómicos que después les voy a contar, pero bueno, vamos a lo importante y a la nota tan importante que estamos hablando fuera del aire justamente. La verdad que es muy interesante, algo para tenerlo en cuenta, para prestar mucha atención, así que quédese ahí del otro lado. Ya está con nosotros porque siempre hay algo que nos lleva del pasado al presente y al futuro. Es una cosa así que hoy vamos a ver de qué manera trasciende en cada uno de nosotros, en nuestras generaciones. Y por supuesto, para hablar de esto está la doctora Fabiana Sato. ¿Cómo estás, doctora? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Pero muy bien. Tratemos más o menos de explicar lo que entendí, ¿eh? Tratemos más o menos de explicar lo que entendí. Bueno, vamos a hablar de un tema súper interesante hoy. Sí, de los padres con conciencia sistémica, ¿no? Un poco, esto es un poco un tema bastante nuevo, entonces voy a explicar un poquito a qué me refiero con este término, ¿no? Que es conciencia sistémica. Bueno, estamos en una generación, los que somos adultos hoy en día, padres y abuelos, que tenemos muchísima información a nuestra disposición y sobre todo de muchas cosas que se van comprendiendo en las últimas décadas. Bien. Por ejemplo, la importancia de conocer lo transgeneracional, puesto que lo que no se tramita en una generación se va a repetir en las próximas. Comprobado por la epigenética trabajando con animales de laboratorio comprueba cómo el trastorno de estrés postraumático, o sea, los síntomas de estrés postraumático que sufre una generación de ratones, por ejemplo, se transmiten las próximas que no están expuestas al mismo trauma, pero sí con se ve los síntomas que tienen hasta 7 generaciones después de ratoncitos, ¿no? Claro. Bueno, lamentablemente se usa los animales para esto todavía, pero bueno, es una información que está disponible y que nos sirve también y que está al servicio de otras comprensiones también, ¿no? Que sirven al ser humano. Yo había visto, doctora, justamente creo que un informe muy parecido al de los ratones cuando le hacen una descarga eléctrica, como a una mamá ratón se podría decir, ¿no? La cual sufre sin lastimarle de manera demasía, pero sí sufre esa descarga y después le exponen a los hijos de ese ratón no a la onda de choque, sino a algo similar desde lejos y ellos sufren ese miedo. No, pero ni siquiera similar. Mira, por ejemplo, se expone a los ratoncitos que no estén preñados, a una generación de ratones, a choques eléctricos y a un olor, por ejemplo, aroma de flores de cerezo. Y después se embaraza esa generación, se preñan, mejor dicho, y se estudian las generaciones siguientes, que no son expuestas al choque eléctrico, solamente al aroma, al olor de la flor de cerezo, y asociado con eso generan conductas caóticas, postraumáticas, ¿no? Entonces, la ciencia necesita hacer todas estas demostraciones por cómo está basada la ciencia, ¿no? Está desde la física newtoniana y desde lo cartesiano necesitamos como hacer ese tipo de comprobaciones. Pero en las constelaciones familiares esto también se comprueba de otra manera, con el trabajo en los seres humanos, que se trabaja en talleres, en grupos, y estamos, esos seres humanos de un sistema familiar de varias generaciones pueden ser representados por un grupo de trabajo, y ahí se ve cómo los traumas, lo no resuelto, las relaciones interpersonales, por ejemplo, de pareja, no resueltas, las estafas, los abusos, todo lo que ha sido abrumador, ha sido demasiado emocionalmente y traumáticamente para una generación, eso se va a repetir en otras generaciones, en muchas más. Cuanto más grave es la situación, más generaciones hacia abajo tiene un impacto, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ser padres de conciencia sistémica, ¿qué significa? Primero, que sepamos esto, que sepamos que todo lo que no resolvemos, de alguna forma no nos ocupamos, no hacemos terapia, no constelamos, no tratamos de resolver nuestros conflictos relacionales,
por ejemplo, con exparejas o con parejas actuales donde ya tenemos hijos, por ejemplo. Bueno, de alguna forma eso va a impactar en los hijos, claro, y en los nietos y en los bisnietos, ¿verdad? Hasta que podamos resolver o encontrar, hasta que ¿no? alguien encuentra la manera de integrar lo excluido, de reconciliarse con el otro, con el contrincante que tiene enfrente, que muchas veces es la pareja, o cuando estamos heridos, traumatizados o rencorosos con nuestros padres. Eso se vuelve a repetir en nuestros hijos, ¿no? Aunque tratemos de hacerlo mejor y de que a veces si tratamos de hacerlo mejor pero con el rechazo, a nuestros padres, no nos va a salir. Nuestros hijos de alguna forma van a sentir algo de eso por nosotros también, ¿no? Claro. Y no nos vamos a explicar cómo, de qué manera, por qué, si yo traté de hacer todo lo posible. Entonces, tener conciencia sistémica es empezar a conocer todas las dinámicas que generan un impacto en las otras, ¿no? Sí. Y aquí hay que darle lugar, cómo voy tramitando de manera en la vida cotidiana y no dejando hilos sueltos, no dejando esas cosas inconclusas que, por empezar, no nos traen paz a nosotros mismos, pero a veces si no podemos abordarlas solos y no pedimos ayuda, quedan tapadas, quedan guardadas y obviamente seguimos adelante. Entonces eso que quedó guardado, o una culpa de que nosotros hayamos hecho daño y esa culpa no la asumimos, no reparamos, no compensamos el daño que hicimos, un posgénito se va a hacer cargo. Entonces, claro, de alguna forma va a estar enredado con esa culpa nuestra, con esa responsabilidad que no asumimos, y va a tener consecuencias sobre la vida de alguno de los que nos siguen, ¿no es cierto? También sobre sobrinos, sobrinos nietos. Claro, es como, sigue siendo una relación directa sanguínea, digamos. Sí, no solo sanguínea, porque en sistemas familiares pertenecen también a aquellas personas que por hechos significativos de la vida, ajá, por hacer algo bueno para una familia o por hacer un daño, quedan enlazados y, bien, pertenecen a ese sistema familiar. Claro. Por eso hablamos de sistema, porque no solo pertenecen las personas consanguíneas, sino también hay una pertenencia de hecho. Por, bien, ejemplo, las parejas anteriores de nuestros padres y abuelos pertenecen al sistema, y muchos posgénitos, si eso quedó sin tramitar, se identifican con esas parejas anteriores. Bien. Identificar quiere decir llevar un poco el destino de esas personas, sobre todo en aquella parte no integrada, en aquella parte conflictiva, que todavía no encontró un lugar de paz en las personas, ¿no? En esa generación, y pasa a las otras. Qué importante que es, bueno, todos estos nuevos estudios que son recientes, digamos que tienen 30, 40 años, pero qué tan importante que son para poder resolver aquellos problemas que por ahí no teníamos en cuenta, que en realidad no se tenían en cuenta con generaciones anteriores, y que hoy en día podemos, no sé si hacer mea culpa, pero sí tomar posesión de sanar aquello, claro, que quedó sin resolver, para poder ayudar. Y sí, eso también es un acto de amor para nuestro... En estas generaciones tenemos más conciencia y más elementos y más formas de ayudarnos a nosotros mismos, sí, digamos, ¿no? Y por supuesto profesionalmente también ayudar a otros. Pero ya en la época de Freud, en la época de Carl Jung, ellos decían que, por ejemplo, Freud decía que lo traumático se iba a repetir hasta ser resuelto. Sí, lo decía ya él. En otras palabras. Exacto. Y Carl Jung decía que él tenía la impresión de estar repitiendo cosas de sus antecesores que no habían concluido. Entonces él también se daba cuenta de eso, en él mismo y en sus pacientes, ¿no? No había muchos más elementos quizá, o no tuvieron el tiempo en vida de profundizar en eso. Entonces, gracias a todas esas observaciones y a, por ejemplo, un psiquiatra austríaco, húngaro, pero después nacionalizado americano, Borzomegui Nagy, fue uno también de los primeros que escribió acerca de las lealtades invisibles, ¿no? Uh-huh. Hablando también de esto transgeneracional. Entonces, hoy en día, bueno, a partir de todas esas compresiones de los últimos, no sé cuántos, 60, 70, 100 años, se va llegando hoy en día
a tener como mucho más conciencia, mucho más elementos. Por eso es bueno también que se popularice este conocimiento, Claro, ¿no? Porque sí. no todo el mundo lo sabe todavía. Claro. Entonces, y tampoco los profesionales Hay mucha gente, disculpe, que no entiende el por qué. Claro. Muchos se preguntan por qué pasa esto, o por qué, y no ponemos a pensar en qué Bueno, se hizo. uno de los por qué que podemos dar desde las constelaciones familiares, que lo ha comprendido Bert Hellinger, es porque transgredimos leyes naturales, leyes universales. Por ejemplo, la ley de la pertenencia. Todos pertenecen, ¿no? Nadie tiene derecho a excluir a otro. Y cuando eso pasa, por la razón que sea, ese que es excluido va a volver a tener como un representante de él en la familia a través de un hijo, nieto, bisnieto, tataranieto. ¿Se entiende? Entonces, Claro. Una de las razones es la exclusión. Doctora, acá me pide una pregunta que no sé si se me vino rápido a la mente, ¿no? Cuando estás diciendo excluido, cuando hay alguien excluido dentro del sistema, ese karma, se puede decir, o no sé, o eso que se viene cargado, ¿no? ¿Se le suma a esa persona que es excluida o a la persona que excluye? No entiendo bien tu pregunta. ¿Qué se le suma? ¿Lo que viene O sea, de claro, o atrás? sea, el karma justamente, no sé si se Sí, dice, en constelaciones ¿no? no hablamos de karma, Ajá. pero ese excluido del sistema familiar Ajá. puede ser un perpetrador o una víctima. O sea, puede ser Eso. alguien que hizo daño y que fue excluidor también, o puede ser una víctima o un excluido. Va a tener un representante más abajo en su genealogía, tanto de uno como del otro. Ambos se vuelven a repetir. Bien. Porque ninguno de los dos en su momento integraron o resolvieron o se reconciliaron, por ejemplo, ¿no? Bien. Por ejemplo, cuando hubo una estafa intrafamiliar, es muy común que a veces los hermanos se peleen por la herencia y uno sienta que el otro se quedó con más. Bueno, eso es muy conocido, es muy común y se vuelve a repetir en la otra generación, ¿no? No importa que haya 2 caramelos para repartirse Claro. y pelearse, pero no es por la cantidad o por las riquezas, sino es la dinámica que se repite, ¿no? Y se vuelven los hermanos a sentir distantes, peleados, estafados, uno el estafador, otro el estafado, El ¿no? víctima y Sí, así sucesivamente. sí. Y a veces se cruza, por ejemplo, si 2 hermanos se pelearon, los hijos posteriores, digamos, de esos hermanos, se van a cruzar, se van a identificar con sus tíos y van a hacer a la inversa, cuando son primos, por ejemplo, Claro. ¿no? Se van a identificar con sus tíos. Claro, Y otra vez, claro, como justamente como para estar al servicio de lo que cada su grupo excluyó Claro. más arriba, digamos. Sí, también estábamos hablando fuera de cámara, que no recuerdo bien cómo se llamaba el tema, de los embriones. Bueno, esa es otra forma también de tener conciencia a los padres, porque hoy en día se usa mucha inseminación artificial, óvulos donados, espermatozoides donados, úteros, mamá gestante, digamos, útero, sí. Entonces, todas las personas que ponen el óvulo o el espermatozoide o el útero pertenecen al sistema, ¿sí? Entonces tienen un impacto ya, son parte. Si eso es excluido, no es tenido en cuenta, no es agradecido, no es reconocido, también va a tener impacto sobre los niños que nazcan o las generaciones que vienen. Los embriones congelados o los embriones que no fueron viables, que se implantaron pero no prosperaron y murieron, y por ahí de 3 embriones que se implantaron, uno solo prosperó y nació, un niño, una niña. Entonces, ese niño o niña no se va a sentir pleno en la vida hasta que cada embrión, que es como un hermanito, tenga su lugar y sea reconocido por los padres y tenga un lugar en el sistema, ¿sí? Entonces, todo eso vemos en las constelaciones y es muy bueno cuando los padres, y como que también tienen más éxito los procedimientos que se hacen, o muchas veces también he visto que de repente cuando están reconociendo a los embriones que quedaron congelados o que fueron inviables, y a los donantes también, en el caso de que los haya, muchas veces después la pareja queda embarazada naturalmente,
¿no? Claro. Y también he visto el impacto que genera sobre los niños vivos, estar en una línea de embriones obviamente no nacidos o congelados, hay que darles un lugar, porque eso, los hermanitos vivos están identificados con esos hermanitos, embriones, digamos, y también pasa con los fetos, con los abortos, ¿no es cierto?, provocado o espontáneo, con los niños nacidos y muertos tempranamente. Entonces todos pertenecen, pero a veces tal el impacto sobre las familias que no se hace lugar al duelo, no se hace lugar... No se tiene en cuenta directamente. No se tiene en cuenta, primero porque lo ignoramos, no sabíamos que esto tenía tanta importancia. Sí. Y muchas veces también es por el dolor, ¿no? Por el impacto, por el dolor, muy difícil de procesar en el momento que se vive, y entonces se acomoda eso como cada uno puede y se sigue adelante, ¿no? Entonces ese seguir adelante que todos hacemos como podemos, a veces necesita que en algún momento, cuando hay o más madurez o hay un contexto que posibilita, la psiquis misma abre ese tema o lo muestra a través de síntomas que tengamos o que tienen nuestros hijos, para que nuevamente eso sea visto, ahora que se puede, que ya pasó un tiempo, entonces necesita verse, ¿sí? Y nuestra misma psiquis hace el trabajo, porque eso está guardado, ocupa un lugar en nosotros, sí, ¿no? Sí, sí. Y ese lugar que ocupa nos va como llenando internamente, nuestro espacio interno está como llenito de cosas no resueltas y ni nos damos cuenta muchas veces, pero eso quita lugar a la alegría, al amor, a estar en presencia del otro, frente al otro, a estar en el presente. Claro. Nos quita espacio. Lo que te espacio para lo verdaderamente pleno, digamos, sí. ¿no? Incluso yo hablaba, tenía una paciente que había perdido muchos hijitos, luego tuvo 2, ¿no? Y me decía, yo no puedo creer que teniendo 2 hijos que tanto necesito, yo siento que sé que los quiero, pero no siento ese amor. Y eso es falta de espacio interno. Cuando estamos traumatizados, cuando estamos con muchos temas sin resolver, esos temas nos aprietan, nos dejan poco espacio dentro nuestro. Para el amor. Para el amor. No es que no los amemos, sino que no los sentimos con toda nuestra célula, con todo nuestro corazón. Cuando uno siente el amor o la felicidad, que lo sentís con todo el cuerpo, ¿verdad? Sí. Y entonces sentís que te desborda el amor, que te desborda la alegría o la felicidad. Sí. Y cuando eso no se siente, que también se llama distimia, por ejemplo, muchas veces tiene que ver con trauma, con duelos no resueltos, con duelos congelados. Entonces, eso nos invita a ocuparnos, ¿no? Qué importante que es realmente, ¿no? Hacer todo esto, la parte sistémica, porque uno por ahí no lo tenía en cuenta, y después ir haciendo estas charlas, estos cursos, estos seminarios, nos liberan y nos damos cuenta que que podemos vivir en plenitud, que podemos vivir tranquilos y empezando a ver la vida de otra manera y la felicidad de otra manera, que por ahí teníamos vista de esta cierta forma, y cuando nos damos cuenta que sanando otras cosas podemos llegar a ser aún más felices y poder brindar la felicidad a los que siguen. Así es, Pablo. Sí, se trata de eso, ¿no? De tener una mirada nueva, de poder tener una mirada más amplia que incluye más, entonces hay más amor. Entonces decimos amor en crecimiento, ¿no? Porque el amor siempre puede crecer un poco más y puede incluir a otras personas. No tiene límites el amor. Nosotros lo limitamos de manera individual, pero porque no queremos. A veces nos negamos a amar a ciertas personas. Claro, y ¿no? de manera innecesaria. De manera innecesaria. Y a veces nuestra parte más profunda, por ejemplo con nuestros padres, si por alguna razón que nosotros nos hayamos creado en nuestra mente, no queremos amar a nuestros padres, ¿no? Porque supuestamente tenemos alguna razón para eso, y tenemos algún reclamo, algún reproche o alguna expectativa todavía de que ellos cambien,
lo cual es todo desde nuestro niño, digamos, ¿no? Es muy infantil todo eso, pero muchos adultos lo sienten. Entonces, eso nos deja congelados en la vida y nos quita felicidad, nos quita paz, nos quita felicidad. Entonces, eso ahí donde queremos desarrollarnos plenamente, ser felices, amar, que nos amen, ¿no? No es posible del todo, porque siempre hay una herida profunda que sanar. Con nuestros padres lo primero de lo que nos tenemos que ocupar, porque lo que ahí todavía está pendiente lo llevamos a la pareja, lo llevamos a nuestros hijos y a nuestras relaciones también laborales y de amistad, por ejemplo, ¿sí? Sí, hay que aprender a resolver y darse la posibilidad de resolver. Doctora, ¿nos puede decir los talleres que vienen? Tenemos varios talleres todavía en diciembre, talleres que le llamamos mini, cuando hay solamente 10 personas en esos talleres y todos van a trabajar sus temas. Hay talleres de constelaciones astrológicas, que es constelar la carta natal o los aspectos difíciles de la carta natal, que lo hago con una astróloga, Elvira Sorribes. Los hacemos juntas, yo como consteladora y ella como astróloga. Tenemos un taller de padres e hijos el 10 de diciembre, presencial en Corrientes, y el 17 online, así para que todos los que están en otras partes. Y el seminario de padres e hijos el 17 y 18 de diciembre de manera online. Así que bueno, pueden ponerse en contacto con nosotros y desde Constelaciones Cristal vamos a estar dándoles toda la información que necesiten. También hay sesiones individuales, ¿sí? Para los que quieran tener un espacio más íntimo para ver sus temas. Bien, doctora, la verdad que siempre es un placer, como Gracias, siempre le Pablo. digo. Y no pierdas tiempo, no pierdan tiempo del otro lado. Si nos animan a hacer grupal, háganlo individual, es muy bueno, muy sanador. Y encima estamos en un mes para poder arrancar el 2023 pleno, o empezar a arrancar pleno y poder decir, bueno, gracias por todo. Muchísimas gracias, doctora. Pablo, Nosotros nos vamos a un corte chiquitito, donde estoy acá, chiquitito, y después continuamos con María del Lirio TV.